Buen día, buenos días a todos. Ya hemos dado un margen de un par o tres de minutos para que se vayan incorporando los asistentes y a los próximos que vayan llegando ya se irán incorporando. Bienvenidos a una nueva jornada online de Gremicat y agradeceros vuestra asistencia en un viernes y en una próxima semana con muchos puentes y si alguien tiene la suerte de un acueducto, mucho mejor. Vamos primero por las presentaciones. Yo soy Esteve Tomás, socio director y gerente de Gremicat y responsable de la área de clientes y de la área comercial de Gremicat. La ponencia la realizará mi socio Cristian Vidalta, abogado, socio director de Gremicat y responsable del área jurídica y área laboral de Gremicat. Un saludo a los clientes que ya nos conocemos y los que están incorporados por primera vez. Un placer poder también saludarlos y esperemos que no sea la última vez, sino que sean muchas más y poder prestar nuestros servicios y colaborar con vosotros y vuestras empresas. En la jornada, como sabéis, hablaremos de la nueva cotización de autónomos que empieza a aplicarse a partir del 2023. Seguro que ya habéis oído hablar en los medios de comunicación, redes sociales o con compañeros de estas nuevas cotizaciones que se aplicarán. En Gremicat hemos esperado a final de año para organizar esta jornada porque así lo tenemos más presente porque ya está aquí mismo el año 2023. El formato de la jornada será el siguiente. Cristian realizará la presentación. Será entre 30 y 40 minutos. Una vez finalizada, entraremos en el tema de ruegos y preguntas y consultas. Para evitar interferencias, ya lo estáis haciendo, ruego tengamos los audios apagados y también las cámaras. En el momento de hacer las consultas, lógicamente, se activa el audio y si queréis también la cámara. ¿De acuerdo? Una vez finalizada la presentación, ¿vale? Perdón, haremos la presentación. Quiero recordaros también, quiero recordaros que una vez finalizada, durante la próxima semana, os enviaremos un PDF de esta misma presentación. Y también estamos grabando la jornada, que será colgada dentro de la página web, para si la queréis volver a revisar o volver a repasar lo que hemos hecho durante la jornada. Bueno, pues sin más, voy a ceder a Cristian Vilalta para que realice la presentación de esta jornada. Espero que sea de mucha utilidad, seguro que sí, para todos vosotros. Venga, Cristian, si quieres, para cederte muy bien. Vale, pues muchas gracias, Esteba. Voy a intentar ahora compartir con vosotros la presentación para que la veáis todos y la podamos tratar. Bueno, yo creo que ahora ya se ve, ¿no, Esteban? ¿La tenéis Sí, aquí? ¿Se ve? correcto. Bueno. Bueno, vamos a empezar sin más dilación con la jornada. La jornada, básicamente, lo que trata es de la entrada en vigor de la nueva, bueno, de la nueva manera o el nuevo sistema de cotización respecto a los trabajadores autónomos. Este sistema se basa básicamente o viene regulado en la Ley 13/2022 de 26 de julio, por lo tanto es una ley que se publicó el pasado mes de julio de 2022. Es una ley que en principio lo que hace básicamente es modificar lo que es la Ley General de la Seguridad Social, también modifica el Reglamento General de Cotización de la Seguridad Social, modifica el Estatuto de los Trabajadores Autónomos, el Reglamento de Recaudación, afecta también a la ley del IRPF, o sea, vemos que es una
este nuevo sistema de cotización va acompañado de una modificación legal profunda, ¿no? Bueno, yo aquí lo que he querido en primer lugar y lo que pretendo sobre todo con esta jornada de hoy es explicaros, bueno, pues de una manera práctica, conocer cómo funciona este nuevo sistema de cotización. Por lo tanto, lo que quiero que tengáis presente, o el objetivo principal, es que lo que queremos es que cuando salgáis de esta jornada, sepáis al menos cómo va a funcionar este nuevo sistema de cotización, sin profundizar, porque pensar que esto es una charla o es una presentación que va dirigida principalmente a lo que es empresarios individuales, autónomos. Entonces, sobre todo, el objetivo es que cuando salgáis de aquí, salgáis sabiendo cómo funciona esto. Bien, dicho esto, lo que todos sabéis un poco, lo que sabéis todos es un poco cómo funciona, todos los trabajadores autónomos sabéis cómo funciona actualmente el sistema de cotización vigente. El sistema de cotización vigente es un sistema de cotización donde la elección de las bases se hace por parte del autónomo, se hace de manera voluntaria. Es decir, el propio autónomo escoge la base de cotización que quiere. Hay una serie de excepciones, evidentemente. Hay una serie de excepciones, pero unas excepciones muy concretas, ¿sí? Como son, por ejemplo, los mayores de 47, 48 años, y hay una serie también de bonificaciones y reducciones, pero en principio el sistema, como os decía, se basa en la elección por parte del trabajador autónomo de las bases de cotización. Claro, ¿qué pasaba o qué está pasando? Bueno, pues lo que ha pasado básicamente durante todo este tiempo es que como por parte de los trabajadores autónomos se ha ido perdiendo confianza en las pensiones de futuro que se podían llegar a cobrar por parte del Estado, los autónomos cada vez más, pensar que había un porcentaje altísimo, se acogían a las bases de cotización mínimas. Claro, al acogerse a las bases de cotización mínimas, el Estado estaba perdiendo recaudación y estaba perdiendo ingresos. Entonces, el objetivo del Estado con esta nueva ley es, en primer lugar, aumentar las cotizaciones de los autónomos, por lo tanto, aumentar los ingresos de la seguridad social para mantener el sistema de pensiones. Y en segundo lugar, pues que haya digásemos, una unificación, más que una unificación, una equiparación y reducir las diferencias que había entre las cotizaciones del régimen general de autónomos y el régimen general de la seguridad social de los trabajadores por cuenta ajena. Bien, dicho esto, lo que quiero que tengáis claros es que el Estado, como les decía, que pretende aumentar todo el tema de las cotizaciones, lo que hace es cambiar el sistema de cotización, lo cambia de facto y establece un nuevo sistema. Un nuevo sistema que, como veremos ahora, está basado ya no en la elección de bases voluntarias, sino que va y gira en torno al rendimiento neto anual del trabajador autónomo. En base a ese rendimiento neto anual que tiene el trabajador autónomo, todo esto lo explicaremos ahora de manera detallada, para que lo vais entendiendo. Pero lo que quiero que veáis es que el nuevo sistema de cotización se basa básicamente en estos tres ejes. Los rendimientos netos anuales, los tramos de cotización y luego en una regularización, bueno, porque esos tramos de cotización lo que hacen es que hay una cotización provisional por parte del trabajador autónomo y luego al final lo que se produce es una regularización por parte del Estado. Ese sistema, este nuevo sistema de cotización, se implementará de manera progresiva. Se implementará en dos periodos, en dos periodos transitorios iniciales, que serán del 2023 al 2025. Luego, un segundo periodo transitorio que será del 2026 al 2031 y a partir del 1 de enero del 2032 habrá la aplicación general. ¿Sí? Vale. Bueno, dicho esto, lo importante es que veamos
¿qué es el rendimiento neto anual? ¿No? Que entendamos, os he explicado que la ley giraba en torno a tres grandes ejes. El primero que habíamos dicho era el del rendimiento neto anual, el segundo los tramos de cotización de manera provisional y el tercero la regularización por parte del Estado. Pues bien, aquí lo que os explico es el primer gran bloque, ¿no? O sea, la primera gran novedad, la cuestión relativa al rendimiento neto anual del trabajador autónomo. ¿Qué es el rendimiento neto anual del trabajador autónomo? Pues al final, el rendimiento neto anual no es nada más que los ingresos reales que tenga el autónomo por su actividad económica, menos los gastos fiscalmente deducibles, de acuerdo con la ley del IRPF. Atención, ojo aquí, porque se exceptúan lo que son las cuotas de autónomos. Aquí os explico, es decir, todos sabéis que cualquier autónomo tiene una serie de gastos deducibles y que los pone en renta como deducibles. El arrendamiento del local que tiene alquilado, las cuotas y el salario de los trabajadores, todo eso son gastos que el autónomo se va deduciendo y que aparecen en la declaración de la renta conforme se van restando, ¿sí? Lo que tenéis que tener en cuenta es que aquí las cuotas de los autónomos no se podrán restar, que esto es importante. Entonces, como os decía, el rendimiento neto anual son los ingresos reales del autónomo por su actividad económica anual, menos los gastos fiscalmente deducibles de acuerdo con la ley del IRPF. Y luego también se aplica otra reducción, que es una deducción de gasto genérico que va en función, es un porcentual de reducción que va en función del tipo de actividad que desarrolles, para que o sea, es decir, es más alto o más bajo en función del tipo de actividad. Pues bien, ingresos reales menos gastos fiscales menos deducción da lugar al rendimiento neto anual. Bueno, os voy a poner un ejemplo para que veáis cómo funcionaría, para que lo veáis cómo se calcula estos rendimientos netos anuales, ¿vale? Posteriormente os lo explico. Simplemente que tengáis en cuenta que estos rendimientos netos anuales se diferencian, puede haber pequeñas diferencias de cálculo en función de si la actividad económica estamos hablando de una actividad económica de tipo profesional o de actividades agrícolas o ganaderas, o estamos hablando de un autónomo societario. Entonces, el cálculo varía un poco en función de si hablamos de estas actividades económicas profesionales de persona individual. Aquí tendríamos los que van por estimación directa, los que van por objetiva. Los de objetivas estarían más en el ámbito de la agrícola ganadera, pero yo básicamente me voy a centrar en dos, que son los más comunes que tenemos en nuestro despacho, que son los autónomos, los autónomos económicos o profesionales que van por el método de estimación directa, y también los autónomos societarios. Vamos a ver lo del cálculo del rendimiento. Como os decía, el ejemplo, ¿no? El ejemplo de cómo se calcularía este rendimiento neto de una actividad, por ejemplo, de un profesional. Aquí hablo de un psicólogo, con un despacho profesional, pero podríamos hablar, por ejemplo, de un cerrajero con un taller o carpintero, cualquiera, en este sentido, que fuera por el método de estimación directa. Os he dicho antes que el rendimiento neto eran ingresos reales menos los gastos fiscalmente deducibles, exceptuando la cuota autónomos, y eso te daba un rendimiento neto previo al cual se le aplicaba una deducción por gastos genéricos. Bien, entonces, vamos a ver el ejemplo. Tenemos una psicóloga con un despacho profesional que tiene unos ingresos anuales de 36.000 euros y como gastos fiscalmente deducibles 5.200. Pues bien, como os decía, ingresos reales, 36.000, le reducimos los gastos fiscalmente deducibles, 5.200 euros, eso da un rendimiento neto previo de 30.800 euros, y sobre esos 30.800 euros le aplicaremos la reducción de los gastos genéricos, que en este caso es un 7%.
En este caso, cuando estamos hablando de autónomos en estimación directa, es un 7%. Pues bien, eso daría lugar a un rendimiento neto anual de 28.644 euros, que mensualmente nos daría un rendimiento neto mensual de 2.387 euros. ¿Sí? Bien, ejemplo hecho respecto a los autónomos persona física en método de estimación directa. ¿Cómo van los autónomos societarios? ¿Cómo se calculan? ¿Dónde está un poco esta diferencia de los autónomos societarios? Bueno, los autónomos societarios funciona algo diferente, ¿de acuerdo? Porque aquí no solo hablamos del rendimiento del trabajo. Claro, estamos hablando... A ver, voy a explicar previamente un poco antes, para los que no lo sepáis, qué es un autónomo societario. El autónomo societario es la persona física que es socio de una sociedad de capital y tiene el 25% del capital y es miembro del órgano de administración, o por ejemplo, de un socio de una sociedad de capital que tiene al menos el 33% del capital, o estamos hablando de trabajadores. Son trabajadores que no son socios, pero viven con un socio que tiene más del 50% del capital. Estos son los autónomos societarios. Pues bien, estos autónomos societarios, ¿qué es lo que pasa con ellos? Pues ¿qué pasa? Que no solo pueden recibir dinero del trabajo que realizan dentro de la sociedad, sino que también pueden recibir dinero a través de los beneficios que reciban. Es decir, la sociedad a final de año, pues a través del impuesto de sociedades, puede tener unas ganancias o puede tener unas pérdidas. Y esas ganancias que tienen, pues se puede haber un reparto de beneficios. Pues bien, si se efectúa ese reparto de beneficios, ese reparto de beneficios también se computa como un ingreso por parte del autónomo societario. En este caso, por lo tanto, tendríamos los ingresos reales del autónomo con estas especificaciones que os he comentado. Tendríamos los gastos fiscalmente deducibles, siempre como exceptuando las cuotas de autónomos. Eso nos daría un rendimiento neto previo. Y sobre ese rendimiento neto previo, lo que haríamos sería aplicar una deducción génica del 3%. ¿Veis la diferencia? En el otro caso teníamos una reducción del 7%, en este caso tenemos una reducción del 3%. Ejemplo, el ejemplo, vamos allá, muy parecido al anterior. Empresario que tiene unos ingresos anuales por todos los rendimientos, imaginemos que aquí no solo también ha cobrado del reparto de beneficios, pues y ha tenido unos ingresos de 46.450 euros y tiene unos gastos fiscalmente deducibles de 8.345 euros. Bueno, pues sí, lo que hacemos es, vemos los ingresos netos reales, 46.750, le deducimos los gastos fiscalmente deducibles, 8.345. Eso nos da un rendimiento neto previo de 38.405 y le aplicamos la reducción del 3% sobre esos 38.405 euros. ¿De acuerdo? Eso nos dará un rendimiento neto anual de 37.252,85, que si lo dividimos por 12 es un rendimiento neto definitivo mensual de 3.104,40. Bien, una vez ya hemos explicado los ejemplos y hemos explicado cómo funciona el rendimiento neto anual, os decía que el otro bloque importante eran los tramos de cotización. Una vez tenemos ese rendimiento neto anual y prorrateado mensualmente, ¿dónde lo colocamos? ¿En qué tramo lo colocamos? ¿Dónde se sitúa? Bueno, pues la Seguridad Social lo que te viene a decir es ese rendimiento neto definitivo mensual lo colocamos en una tabla que ahora veremos, ¿de acuerdo? Y en función de esa tabla deberás cotizar. La tabla básicamente, voy a ir directo a la tabla porque creo que al final va a ser más claro. Es una tabla de cotización donde ahora veremos que hay una tabla general, una tabla reducida, unos tramos de cotización, pero creo que lo más práctico es que vosotros veáis cuál es esta tabla. La tabla es esta que vemos aquí. ¿Veis la tabla?
La tabla la han publicado solo para el 23, 24 y 25, porque acordaos lo que os he explicado antes, ¿eh? Tenemos una fase previa en 2 tramos, del 23 al 25 y luego del 26 al 2031, ¿vale? Y entonces, hasta ahora solo tenemos publicadas las tablas que irán del 2023 al 2025. Luego más posteriormente, entiendo que saldrá publicada las nuevas tablas. Bien. Esta tabla, como veis, se compone de tabla reducida, tabla general. Ir en la parte superior, ¿veis? Te indica los tramos, que son el 1, el 2, el 3, y en función de si es tabla reducida o tabla general. Y luego tenemos el tramo del rendimiento neto. Ahora lo veremos, ¿eh? Ahora lo veremos, pero el rendimiento neto, perdona, todo este rollo que os estaba explicando antes del rendimiento neto anual, iría situado aquí. ¿Veis? Os dice, rendimiento neto mensual. El rendimiento neto mensual te va poniendo horquillas, ¿vale? El primero, el 1, el de la tabla general, el 1, ¿veis? Cristian, un segon. Cristian, por favor. Sí. Nos están comentando, ¿puedes ampliar un poco por se ve? Voy a intentar hacer una cosa, pero ampliarlo, es que se ve muy... Voy a hasta ahora hacerlo. con la exposición bien, pero con la tabla se ve todo muy... Vale. Voy a intentar hacer una cosa. Esteban, ¿se ve ahora más ampliado o no? No, está igual. Voy a hacer una cosa. Ahora se estaba empleando un poco ahora. ¿Eh? No, ahora voy a hacer una cosa. Yo creo que ahora se verá mucho mejor, ¿verdad? Sí, ok. A ver, vale. tira. Vamos a ir directamente a la tabla. Venga, perfecto. Ok, perfecto. Muy bien. Ay, es que esto quizás no tendría que haber hecho desde el principio, pero bueno, perdonadme, ¿eh? Perdonadme. Bueno, te lo podía haber dicho, pero como... Sí, pero no me lo has dicho. Pero cuando han llegado los números ya la gente... Bueno, vale, vamos a volver a repetir un poco esto, ¿vale? Esta es la tabla, ¿vale? Insisto, tabla con tramos, ¿vale? Los tramos reducidos son prácticamente son muy excepcionales, ¿de acuerdo? Lo que tendréis que coger y tener claro, básicamente la gran mayoría estaréis en la tabla general. ¿Veis a la izquierda de todo que os pone tabla general? Vale, pues coged la tabla general. ¿Veis? Os pone tramos, 1, 2, 3, 4... Estos tramos lo que van seccionando son los ingresos que tiene el autónomo con carácter mensual. ¿Ves? Tabla de rendimientos netos del 2023. Aquí tienes el rendimiento neto mensual del trabajador. Y en función del rendimiento neto mensual del trabajador, lo colocas. Luego ahora, más adelante, veremos otro ejemplo. Veremos otro ejemplo para rematarlo y para que lo tengáis claro. ¿Vale? Pero esto es explicaros un poquito cómo funciona la tabla. Tabla por tramos, con rendimientos, con el rendimiento neto mensual, y sobre ese tramo de rendimiento neto mensual, el autónomo, una vez identificado cuál es su tramo, tiene que escoger entre una base mínima y una base máxima. ¿De acuerdo? Y esa base, y eso dará lugar pues, a una cuota que se tendrá que abonar a la seguridad social. Lo que quiero que veáis también es un poco cómo lo que os explicaba al principio, ¿no? Cómo va habiendo un aumento progresivo de las cotizaciones. Os lo he puesto en verde, ¿veis? En verde se ve cómo se van incrementando las bases mínimas de cotización. Ese aumento progresivo, cómo se va dando. Sí que es verdad que en las reducidas se va reduciendo, pero claro, tenéis que tener en cuenta que lo reducido será excepcional, en casos muy, muy, muy concretos, ¿sí? Pero en general va a ser, como veis, con aumentos constantes a lo largo del 23, 24, 25 y lo que va a venir, porque acordaros que se van a ir acercando cada vez más a las tablas de cotización o a las cotizaciones de los trabajadores del régimen general. ¿Sí? Venga. A ver. Vamos a ahí, ¿ves? Este es el problema de cuando vas con esto. Bueno, a ver.
Venga, vamos a ver cómo se determina la base. Un ejemplo para que lo veáis, ¿vale? Para que lo veáis y se pueda entender. Tenemos el ejemplo de la psicóloga, que tanto me gusta a mí, que os he puesto antes. A ver, la psicóloga del despacho. Hemos dicho que tiene unos ingresos anuales reales de 36.000 euros, con unos gastos fiscalmente deducibles, ¿vale? Hemos visto cómo se llegaba al rendimiento neto anual, ¿sí? De 28.644 euros. Y al final, si lo dividíamos por 12, veíamos que el rendimiento neto mensual era 2.387 euros. ¿De acuerdo? Pues, ¿dónde lo situaríamos? Bueno, pues lo situaríamos en el tramo de rendimiento neto, en el tramo de la tabla general, en el 7. ¿Veis que el tramo 7 va de 2.330 a 2.760? O sea, lo que está por encima de 2.330 a lo que está por debajo de los 2.760. ¿Lo veis? ¿Sí? A partir de aquí, el autónomo, ¿qué puede hacer? Pues podrá escoger provisionalmente, como luego veremos, cotizar entre 1.078,43 y 2.760. Entre esa horquilla podréis escoger vosotros cuál es la cotización que queréis realizar. ¿Sí? Venga. Yo creo que queda más o menos claro con este ejemplo que os he dado. A ver, vamos a intentar bajar. Vale. Lo que tenemos que tener en cuenta respecto a la tabla que os he explicado es que las bases mínimas de los colaboradores familiares y de los autónomos societarios en el 2023, ¿vale? En el 2023 será como mínimo de 1.000 euros, ¿eh? O sea, es decir, no podrá estar por debajo de los 1.000 euros. Y más adelante lo que tendremos que tener en cuenta es que no se podrá elegir una base de cotización para los colaboradores familiares y societarios, no se podrá escoger una base de cotización mensual inferior a la del grupo 7. El grupo 7, lo hemos visto antes, a ver si puedo verlo aquí. ¿Veis el 7? Sería este, ¿eh? No podremos ir más. El 2023 no, porque como mínimo son como mínimo, ¿eh? Claro, si tú tienes unos rendimientos por debajo de los 1.000 euros, tendrás que irte a los 1.000 euros. Pero, ¿lo veis? A partir más adelante, en los años siguientes, no podrá estar por debajo de este tramo de rendimiento neto del grupo del 7, de la tabla general del 7. Vale. Esto es lo que decía de los familiares y autónomos societarios. Y ahora vamos a ver, pues, la tercera gran novedad, que es la regularización. ¿Sí? La regularización. Porque, claro, tenemos que tener en cuenta que la ley lo que hace es que te permite inicialmente que tú escojas en función de la previsión de rendimientos netos que tú tengas, ¿sí? Es decir, voy a trataroslo de explicar de una manera para que lo podáis ver de manera clara. A ver, ¿qué pasa? Que el autónomo, cuando empiece el año, tendrá que tener una previsión de cuáles son sus ingresos. Si no la quiere tener, que no la tenga y que cotice por lo que quiera, ¿sí? Pero que entonces sepa que al año siguiente va a venir la Seguridad Social, le va a llamar a la puerta y le va a pedir dinero, ¿sí? Entonces, los autónomos, por ejemplo, en el 2023, van a acogerse a una de estas bases que hemos visto, a una de estas bases de cotización. Y eso lo tendrán que hacer, esa elección de esa base de cotización, la tendrán que hacer en función de la previsión del rendimiento neto anual que ellos tengan. Yo entiendo que todos los autónomos, pues en base a, sabremos, porque yo también como autónomo, yo sé más o menos qué ingresos voy a tener en el 2023. Sé los que he tenido en el 2022, porque ya he cerrado el año, tengo mi facturación, y sé lo que voy a tener, por lo tanto, más o menos en el 2023 aproximadamente. Sí que es verdad que pueden haber variaciones, pero precisamente como pueden haber variaciones sobre esa previsión inicial, la ley te permite que puedas ajustarte hasta 6 veces al año las bases de cotización. Entre enero y febrero puedes ajustarte la base de cotización,
con efectos 1 de marzo. Entre marzo y abril puedes ajustarte la base de cotización con efectos 1 de mayo. Entre mayo y junio puedes ajustarte la base de cotización nuevamente con efectos 1 de julio. Entre julio y agosto puedes ajustarte la base de cotización nuevamente con efectos 1 de septiembre. Entre septiembre y octubre, ¿veis? Y entre noviembre y diciembre también. Entonces, para vuestra tranquilidad, esa cotización provisional la podéis ir modulando en función de los ingresos. Es decir, si hay una modificación muy grande respecto a lo que vosotros teníais previsto, pues tranquilos, porque tenéis un plazo de hasta 6 veces al año para poder ir adecuando vuestra base de cotización. Pero claro, ¿qué pasa si entonces, cómo va a funcionar qué pasa? O sea, a final de año, claro, al final de año, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Cómo va a saber la Seguridad Social que la base de cotización que he cogido, si es la buena o es la mala? Bueno, pues mira, es muy fácil, es muy fácil. ¿Qué va a pasar? ¿Verdad que vosotros hacéis una declaración de la renta con carácter anual? El trabajador autónomo, todas las personas físicas hacen una... Bueno, todas no, hay algunas que no, en función de los rendimientos que tienen y de los ingresos, pero la mayoría hacen una declaración de la renta. Esa declaración de la renta se presenta delante de la agencia tributaria. Pues bien, la agencia tributaria dará informe o informará a la Tesorería General de la Seguridad Social sobre cuáles han sido vuestros ingresos y sobre vuestros gastos deducibles, ¿vale? Y entonces, en función de eso, la Tesorería General de la Seguridad Social hará una regularización. Que las bases que habéis puesto coinciden con el rendimiento neto y con los tramos de cotización que habéis escogido, pues no pasará nada, no os hará ninguna regularización la Tesorería General de la Seguridad Social. ¿Que habéis hecho unos ingresos inferiores a los que os correspondería? Pues vendrá la Seguridad Social y os dirá, hacedme el pago de esa diferencia. Ahora veremos cómo, ¿eh? Que lo que habéis ingresado vosotros durante todo ese año 2023, por ejemplo, son ingresos superiores, pues la Seguridad Social os cogerá y os devolverá el dinero que habéis pagado de más. Vamos a empezar por este último. ¿Cómo os devuelve el dinero? Ya veréis la diferencia entre si le tenéis que pagar y si os tiene que devolver el dinero. A ver. Pues perdón, no, al revés. Vamos a empezar por el de la cuota inferior. Si habéis ingresado menos dinero del que os correspondería. Si la cotización profesional, si la cotización provisional fuera inferior a la cuota correspondiente a la base mínima de cotización del tramo en el que está comprendido, se debe ingresar la diferencia entre ambas cotizaciones. ¿Y cuándo tendréis que cotizar esto? Pues el último día del mes siguiente, aquel en que se os notifique el resultado de la regularización. La Seguridad Social, yo calculo que esto será a finales, en el segundo, bueno, sí o sí, va a ser en el segundo semestre del año, en el segundo semestre del año, os enviará una notificación y os dirá, no has cotizado correctamente, tienes que cotizar esta diferencia y te dará hasta el último día del mes siguiente para que hagas ese ingreso en periodo voluntario. En periodo voluntario quiere decir que no os aplicarán ni interés de demora ni recargo alguno si se abona dentro de ese plazo. Claro, si no lo abonáis dentro de ese plazo, sí que empezarán, os devengará el interés de demora y el recargo correspondiente. Lo tengáis en cuenta. Y lo que os decía, ahora veremos la diferencia si lo que habéis cotizado es superior a los ingresos obtenidos. Aquí, en este caso, la Tesorería General procede a devolveros de oficio la diferencia entre ambas cotizaciones. Evidentemente, no os paga ningún tipo de interés, ¿vale? Y ojo, os lo paga, aquí está mal, aquí pone antes del 30 de abril del ejercicio siguiente, no, es 31 de mayo del ejercicio siguiente. Es decir, por ejemplo, estamos hablando que en el 2023
La declaración de la renta la haremos en el 2024, en junio o antes de junio de 2024. Os harán la regularización en el segundo semestre del 2024 y teóricamente teóricamente en este caso, os pagarían antes del 31 de mayo del 2025. ¿Sí? ¿Veis la diferencia? Bueno, pues que lo tengáis en cuenta, ¿eh? Luego, el tema de las bases para el 2023. Mira, el tema de las bases del 2023, lo que tenéis que tener en cuenta es que si no habéis ejercitado ninguna opción en diciembre de 2022, es decir, que en el 2022 no os ajustasteis las bases para a partir del 2023 tenerlas en un importe similar al que había, de la cuota correspondiente en función de la previsión de los ingresos que tendréis, lo que va a hacer la Seguridad Social es manteneros la base de cotización. ¿Sí? O sea, automáticamente lo que teníais en diciembre de 2022 pasa a cobrarse durante el 2023. ¿Sí? Y de la misma manera también que sepáis que los trabajadores que a 31 de diciembre vinieran cotizando por una base superior a la que les pudiese corresponder, por razón de sus rendimientos, a esos también se les mantiene. No se les va a modificar. ¿De acuerdo? A partir de aquí, bueno, lo que queremos que tengáis claros es que si no habéis hecho nada, se va a mantener por parte de la Seguridad Social las mismas bases de cotización que tenéis actualmente. Claro, ojo los que estéis a mínimos. Ojo los que estéis a mínimos. Porque ya os he dicho que en el 2024 va a venir la Seguridad Social y os va a reclamar esas diferencias de cotización. Con lo cual, aquí ya es un tema muy personal de cada uno si quiere adelantar ese dinero o no quiere adelantar ese dinero, ¿vale? Tener en cuenta que, como os decía, no va a venir ni con intereses ni con recargos, pero que sepáis que cuando os llegue la notificación, si habéis pagado menos, tendréis hasta el último día del mes siguiente para hacer la regularización. O sea, y ahí tendréis que hacer el pago, sí o sí, porque si no, entraréis en fase ejecutiva. ¿Vale? Bien. En cuanto a los beneficios de cotización, bueno, lo que quiero que tengáis en cuenta, porque hay algunos, por ejemplo, que tenéis la tarifa plana, bueno, pues se mantienen los beneficios de cotización a las personas que lo vinieran disfrutando a 31 del 12, ¿sí? Los de tarifa plana son aquellos, los de nueva actividad con 60 euros durante 12 meses, bueno, pues esos, y hay otros casos, es que la casuística es muy amplia y no la vamos a abarcar toda, ¿no? Pero os pongo un ejemplo para que lo tengáis claro. O sea, si vosotros veníais disfrutando de un beneficio de cotización, pues se mantendrá, no desaparece, se mantiene hasta la fecha máxima de la duración que estaba prevista, evidentemente, pero se va a mantener. Y luego, lo que quiero que tengáis claro también es que se mantienen la mayoría de bonificaciones, reducciones y exoneraciones que habían en el 2022 y que venían del 2021, incluso algunas. Bueno, son bonificaciones en caso de cuidado de menores, en caso de nacimiento del hijo, en caso de reincorporación de una maternidad. Bueno, luego se mantienen también las reducciones por tarifas planas, por pluriactividad, por los hijos afectados de cáncer y las exoneraciones también por incapacidades transitorias y violencia de género. Pero no voy a entrar sobre estos temas, simplemente quiero que os quedéis con la idea de que se siguen manteniendo en gran medida los beneficios que habíamos visto que actualmente en el 2022 también había con el antiguo sistema de cotización para autónomos. Pues bien, dicho esto, ya hemos acabado la jornada. Os damos las gracias por vuestra atención
y vamos a dar paso al turno de preguntas que podáis tener para poderos responder todas las preguntas que podáis tener al respecto. Entonces, si hay preguntas, porque yo creo que lo he dejado, bueno, lo he dejado claro, pero pueden haber las preguntas que queráis, las que necesitáis que os resolvamos sobre la jornada de hoy, las explicaciones que hemos dado, las dudas que podáis tener. Bien, Esteban, tenemos... Si tenéis alguna consulta, vosotros mismos o solicitar o desactivar el audio para hacer la pregunta y bueno, cuando lo hacéis, presentaros, por favor. Grups de Parlament, si quieres por audio mismo. Espérate. A ver, veo que Lidia hacía... No se puede bajar el tramo. Vale, perdón. Sí. Hola, bon dia. Mira, jo volia preguntar, doncs això, jo sóc autònoma societària, però cobro una nòmina. Llavors, a l'hora de calcular els meus rendiments nets, com ho he de fer? Pues explica't l'exemple, no? Tindríem aquí l'exemple. Mira, vaig a posar-te... Intento posar-te de nou... A veure, si no, bueno, jo he posat... Potser és que no hi eres o perquè hi havia una diapositiva que era expressament sobre això. Aleshores, a veure, vaig a posar-te-la de nou perquè la puguis tindre clara, sobre el tema del rendiment net dels autònoms societaris. A veure, anem un segon, que així ho dic perquè et serà molt més gràfica i la veuràs molt més clara. A veure... No, aquesta no és. Perdona un moment, Un moment. Vaig intentar-la... Si no... aquí no... A veure si... Sí, digue'm. Ho pots posar com ho tenies abans, Cristian? Us vaig intentar-ho. La informàtica i jo... La informàtica i jo no som molt amics. Però bueno, espera't un segon, a veure si t'ho puc posar. És que si no, la numeració es veu molt... Vull. El que passa és que, clar, surto... Fem una cosa, fem-ho així d'aquesta manera, un segon. Compartirem. Aquí. Vale, ok. Sí? Perfecte. Es veu? Sí, perfecte. Qui havia fet la pregunta? Lídia? Qui era? Perdona. Jo soc la Sílvia. Vale, Sílvia. Sílvia, el veus aquí? Sí, com es calcula? Sí? Però quan dius gastos fiscalmente deducibles, són despeses de l'empresa o meus? Perquè jo, clar, No, els que tu a la teva declaració de renta com a autònom et deduiràs uns gastos. Tot anirà en funció de la teva declaració de la renta. Tu a la teva declaració de la renta et fiques uns gastos deduïbles. Sí, però no té res a veure amb la societat, perquè la societat fa la seva declaració d'impostos. Correcte. És una altra cosa completament diferent. O sigui, estem parlant d'autònom, no d'autònom societari, però no estem parlant de societat. L'autònom societari, l'autònom com a autònom, ell presentarà una sèrie de despeses amb la seva declaració de la renta i establirà ja unes despeses que hi té. Aleshores, aquelles despeses que apareguin a la seva declaració de renta és les que haurà d'agafar. Sí? Ok? Vale, bueno, són les despeses que venen generalment, que són com automàtiques, no? Vull dir, perquè al final... Les que apareguin... No, perquè pensa que, clar, això s'anirà al que agafarà la Tresoreria General de Seguretat Social. Les dades que tindrà són les que venen a través d'Hisenda per la declaració de la renda. Llavors, el rendimiento neto previ a aquest, que en aquest exemple són 38.405, correspon, imagino, a una casella determinada de la declaració de renda, no? Sí, en funció de la declaració de la renda. Ojo, també hauràs de tindre en compte aquí, és molt important que tinguem en compte també els beneficis, que pugui tindre aquí.
I sobre això, sobre aquest rendimiento neto previo, t'aplicaràs la reducció del 3% i aquí tindràs el teu rendimiento neto definitiu anual. ¿Vale? I després el proteges per 12 i tindràs el mensual. Sí? Vale. Sí? Vinga. És el que, Sílvia, és el que comentes. Ells agafaran la casella X, la que sigui, no sé quin número és, d'Hisenda, que és d'on hi ha el rendiment net, i agafaran aquesta dada. I agafaran això. El que passa que nosaltres ho explicàvem d'aquesta manera per si d'alguna manera de cara a l'any que ve tindre una projecció més o menys d'on te vas a parar. Clar, tot és estimatiu. Nosaltres, els nostres clients, també estem fent els estudis, però és estimatiu. Tenim les dades. Si hem fet la renta del 2021, tenim les dades que estem tancant el 2022. Si és molt semblant, estem agafant això. Si hi ha un salt important, agafem el 2022, que és estimatiu. El 2021 sí que és real. I després està clar, el 2023, bueno, estimem alguna cosa, no? Però poden passar coses, indudablement. Podríem saber quin número de casella és i així també és més fàcil? T'ho miraria, perquè, clar, com cada any van canviant la renta, també, el model, m'entens? Sí. No sé quin és el del 2021, no ho sé ara exactament, però millor el 2023 és la casella 54 en lloc de la 52. Però, bueno, ja us ho miraria. Gràcies. Vale, tu. Adéu. Alguna altra consulta? Heu fet consultes i vist per escrit, però, sisplau, si de cas, poseu-vos en audio. Ponerse en audio, por favor. Bueno, estoy hablando castellano. Sí, bon dia. Bon dia. Em dic Pere Gatius. Soc un autònom, però hauria d'estar jubilat perquè ja tinc 70 anys. Aleshores, vaig rebre una comunicació de la Tresoreria General de la Seguretat Social als 65 anys de que si volia continuar l'activitat, la meva quota professional disminuiria de manera considerable mantenint la meva activitat. I així ha passat. La pregunta és, aquesta quota que estic pagant de la Seguretat Social es mantindrà o es modificarà en funció... Cristian, que no se t'ha sentit bé, perdona. Dic que es mantindrà. Es mantindrà la quota. Sí. Era la pregunta en qüestió. Gràcies i molt agraït per la vostra amabilitat i la vostra atenció i els vostres mails que rebo de manera assídua. Molt agraït. I no sé de quina manera soc una persona que no soc de Barcelona, soc de Lleida, aleshores no tinc la possibilitat de poder interactuar amb vosaltres, però si jo estigués a Barcelona us asseguro que em tindríeu com a client segur. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Hola, soc Antoni Coromines. Ens coneixem, suposo, de molts anys. Sí. Sí? Em sentiu bé? Digues, Antonio, digues. Sí, te sent. Escolta'm, una pregunta ràpida. Jo, per lo que esteu explicant, segurament actualment estic cotitzant per més del que tocaria. Però ja sabeu que jo també treballo en un altre lloc, estic donant classes, etc. Llavors, a mi és possible que em pugui interessar mantindre aquesta quota pels 7 anys que em falten o 8 per jubilar-me. Això és factible, no hi ha cap problema. Segurament s'hauria d'estudiar si m'interessa o no m'interessa, però més que res és això. Jo porto uns 14 anys pagant una quota més alta de la mínima i porto uns 30 i pico anys cotitzats. Llavors, la idea és que la primera idea que tinc és mantenir-la durant aquests anys. És saber per on van els trets, si ho haig de mirar-ho més amb calma o el que sigui. Sí. Gràcies. No, gràcies a tu. No. Clarament, és a dir, si estàs cotitzant per sobre, no tindràs cap problema. Te la mantindran. El que no podràs fer és augmentar-te-la per sobre del que ja tens, val? Te la podràs rebaixar, però ojo, perquè si te la rebaixes ja no la podràs tornar a pujar al mateix nivell que tenies actualment, perquè ja et anirà en funció dels trams del rendiment. Per tant, el meu consell seria, si tu vols mantindre aquestes cotitzacions fins a la jubilació i estar per sobre d'aquests trams que hem vist en funció del teu rendiment net anual, no ho dubtis, no toquis res, deixa-ho com està. Una altra cosa només és... El dubte que tinc és que, com a mi també em cotitza la Generalitat com a professor,
si igual estic pagant massa per lo que després. Això és una cosa que hauríem de mirar-ho, no? Correcte. Això ja hauríem de fer un estudi molt personalitzat per tu. D'acord, això és el que només volia aclarir. Vale, Antoni. Res, moltes gràcies i molt content de veure-us, perquè ja últimament no ens veiem, tot és via mail, ja no es va físicament a cap lloc. Bueno, pues un plaer. Vinga, Val. per ajudar. Hi ha una altra pregunta. MTM em surt. Si vols entrar a preguntar. Sí. Sí, endavant. El canvi d'Excel el mateix, no? Sí, s'entén? Sí, s'entén. Sí, correcte. M'he quedat una mica sorprès i volia la corroboració vostra de que els rendiments per dividendos que percep el societari també cotitzin a la Seguretat Social com a un rendiment del treball. O sigui, un dividendo cotitza, o sigui, paga el 25% d'impostos ja directament des de la societat. Quan el reparteix el soci, li fan la retenció en funció dels rendiments de la base de l'ahorro que tingui i a sobre encara augmenta la base de cotització perquè s'entenen, o sigui, mesclen l'ahorro amb los rendimientos de trabajo, lo suben todo y así ens van pagar més. És això, així? Sí, cobren més. Sí, cobren més. És així. La llei actualment està així. Hi ha moltes queixes d'aquest tema, i s'està parlant, però actualment és així. Però quan esteu parlant abans que hi ha una casella a la renta que posa rendimiento neto, és que hi ha dos caselles. Una, rendimiento neto del trabajo, i l'altra, rendimiento neto del ahorro. Què? Sumaran les dues? Pues segurament sí. Segurament sí. A veure, segurament sí de l'ahorro sempre i quan... A veure, segurament sí. A veure, perquè no tot el de l'ahorro... Jo no soc fiscalista, però entenc que tot el de l'ahorro no vindrà per via beneficis. O sigui, la idea quina és? La idea és que tots els diners que tu rebis de la societat, ja sigui per via treball o per via d'altres coses, es tinguin en compte a l'hora de tindre el rendiment net. Ja, però és que no pots mesclar una cosa que són dividendos amb una cosa que és rendiment del treball. No té res a veure. Ho sé. I no pots dir que los del ahorro también cotizan como si fueran de trabajo. És un absurd total. És una triple imposició. Això és el que t'explicava l'Esteve, que això hi ha molta discussió sobre això i veurem a veure com acaba això. Està tancat el tema o no? No, està molt obert. Hi ha molta discussió i s'han posat recursos sobre això. Jo crec que aquí... No recordo ara, però jo recordo que, no sé si encara es manté o no, però hi havia una reducció per doble imposició de dividendos. Existeix encara a l'IRPF, això? Jo soc laboralista, no soc fiscalista, amb la qual poc em puc ajudar amb això. Això potser el Joan Carles... Perquè aleshores s'entenia que com que la societat ja havia pagat impostos, no tenies que tornar a pagar impostos d'uns impostos d'uns dividendos que ja havien pagat. La doble imposició. I si ara, a més, li posem que si això ho sumem a la base del treball i tornem a pagar a la Seguretat Social, són 3 vegades que pagues impostos per la mateixa quantitat. Sí. Veurem com acaba això. Això és un tema molt polèmic i veurem com acaba. És un tema que pot acabar modificant-se, però clar, jo us he d'explicar el que diu la llei i el que està vigent actualment. Si posteriorment es modifica, doncs simplement que m'ha sorprès perquè era algú que desconeixia de tot el que havia sentit i que em sembla una barbaritat. Em sembla una barbaritat. Però bueno, ja veurem com acaba, com dieu. Gràcies. Molt bé. Després tenia aquí a Begoña, si vols entrar, Begoña. Hola, bon dia. Mira, soc la Begoña. Hola, bon dia. Jo volia, a veure, si ens podíeu explicar, ara que finalitzem l'any 22, si ja volem informar del rendiment net que hem tingut per aplicar la quota de l'any 23, on ens hem d'adreçar, on hem de fer, perquè la setmana passada no estava operatiu el departament. Encara no està operatiu.
Estarà operatiu i probablement començarem l'any i no estarà operatiu. Vull dir, no tinc paraules. Perquè ens començareu a preguntar, lògicament, i estarem el dia 5, el dia 10, el dia no sé quin dia, i no podrem aplicar. La llei sí que hi és, i has de fer-ho, però no pots entrar. Tan aviat ho tinguem aplicable, ja us anunciarem també. Però també estem esperant nosaltres els primers, per poder començar a com dir, com fer-ho, com preparar-ho, i estem aquí esperant en candeletes i no hi ha manera. D'acord. Era per saber si ja estava operatiu o... ja ens enterarem. A no ser que hagi sortit ara mentre estem fent la jornada, que ho dubto. Però no, és un tema que estem esperant amb tothom, clar, per poder fer... I que ens demanen, no? Com hem de fer-ho, si es tarda un minut, un segon, o necessitem 3 dies per fer la modificació, tota aquesta qüestió. Arribarà el moment, ja serà tot, però sí. Sí, correcte. Val? Molt bé, gràcies. A vosaltres, a tu. Alguna consulta més? Hola, bon dia. Bon dia. Eduard Martinell. Una curiositat, per veure si ho entenc bé. Dins d'un tram concret de rendiment net, es pot arribar a cotitzar per una base superior a la base màxima que s'indica en aquell tram? No. Això no ho pots fer. Però, en canvi, si jo ara estic en una situació així, se'm mantindrà la base de cotització actual. És a dir, és com es manté com un privilegi del... Correcte. Sí. Perdona'm, que és que és així. És que és el que tu dius. O sigui, si tu actualment estàs per sobre del tram màxim que et permetria la llei al 2023, el mantindràs. No te'l trauran. Sí? Per sempre. Si jo no el toco... Per sempre. A no ser que el toquis, com deia, si el toques i el baixes... A no ser que tu el toquis i el baixis, i aleshores ja no el podràs tornar a pujar. Perfecte. Queda aclarit. Moltes gràcies. Sí? Vinga. Algú més? Alguna consulta més? Sembla que no. Bé, doncs moltes gràcies de nou per la vostra assistència. Espero que us hagi servit, o no sé si encara... No, segur que us ha servit. De totes maneres, tenim aquesta setmaneta que si algú té algun pont pot descansar una mica dels números aquests. Anirem enviant informació a mesura que vagin sortint més temes i sapiguem com aplicar-ho al sistema i tota aquesta qüestió. Nosaltres, els clients de GremiCAT, estem ja preparant, ja fa dies, un Excel i recaudant tota la informació disponible per saber els clients, sobretot, que puguin tindre un salt important per informar-los, d'acord? I ja estarem, valga la redundància, i seguirem informant. Molt agraïts de vindre a la jornada, us esperem en properes jornades més i bon cap de setmana. Moltes gràcies a tots. Gràcies a tots. Gràcies. Adéu.